El tema de la predicación es cómo orar en un mundo pagano. Cómo orar en un mundo pagano. Cuando hablamos el término pagano, tiene que ver con una sociedad que rechaza al Dios creador. Cómo orar en medio de una sociedad en la cual no le interesa a Dios, no tiene ninguna atención hacia las cosas de Dios. Leía un cuento llamado Rip Van Winkle, que fue escrito en el año 1819. Y este cuento narra la historia de una persona de una aldea que tuvo muchas aventuras y que siempre que salía de su casa buscaba hacer cosas nuevas. Pero después de un tiempo, dice este cuento, que el hombre buscó un árbol, se sentó y se quedó dormido. Según la historia, dice que este hombre aldeano estuvo dormido por 20 años. Y después de 20 años despertó. Se levantó y fue a su aldea y buscó a su familia. Y la pregunta que surge es, ¿qué encontró cuando fue a la aldea donde él vivía? ¿Qué cree que encontró? ¿Las cosas igual? Habían cambiado, efectivamente. Su hija recién nacida ya tenía 20 años. Su esposa ya tenía más de 50 años. Sus hijos ya se habían casado. Y la historia o el cuento nos habla de un hombre que se duerme y que al despertar, cuando despierta, las cosas no son igual. ¿Y por qué le comparto esta historia, hermanos? Porque muy parecido nos parece a nosotros en el tiempo presente. Nos vamos a dormir en la noche después de un día de trabajo y cuando despertamos, las cosas ya no son igual. Si podemos hacer un ejercicio y podemos remontar nuestra mente a hace 2 años atrás, el mundo no es el mismo. Es más, muchos cristianos no son los mismos de hace 2 años. Quizás usted no es el mismo de hace 2 años. Las cosas han cambiado, algunas para bien y otras para mal. Y este fenómeno le pasa lo mismo a la iglesia. La iglesia no es la misma de hace 2 años. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos de un edificio o de un movimiento, hablamos de hombres y mujeres que le han entregado su vida a Cristo. Con el paso del tiempo nos damos cuenta que en la sociedad en la cual vivimos, las cosas van de mal en peor, ¿cierto? Dejemos a un lado la iglesia, pero si revisamos a la sociedad contemporánea y podemos remontarnos a nuestra infancia, en el caso de los que somos mayores de 40 años, nos daríamos cuenta que la sociedad de hoy es más corrupta, más mentirosa. Yo me recuerdo que de niño, cuando nos tocaba ver la experiencia desagradable de que alguien venía y se robaba algo de una casa, la persona que lo hacía venía y se lo llevaba. Y hasta ahí se quedaba el asunto. Pero hoy tristemente no es así. Hoy te golpean, te matan, te roban, te secuestran. Es decir, se ha perdido el valor del ser humano. Han cambiado los principios. Y cuando vemos todo esto, algunos se preguntan o han intentado darle una respuesta a este cambio o a este incremento de maldad en el tiempo presente. Y algunos dicen, pues, la respuesta está en la política. Si hubiera mejores gobiernos, cambiaría la sociedad. Otros buscan en la economía. Si todos fuéramos una sociedad en la cual tengamos las mismas cosas, el mundo sería diferente. Es decir, que no existieran grupos ricos y pobres, sino que todos tengamos las mismas cosas. Algunos piensan que esa sería una respuesta para poder disminuir lo que hoy vemos en la sociedad como corrupción y deterioro moral. Otros piensan que siendo una sociedad más equitativa cambiaría las circunstancias. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que eso no ha resultado, Dios nos habla a través de su palabra el día de hoy para enfrentar el mundo de una manera
o de una perspectiva como Cristo le enseñó a sus discípulos. Con lo que le he comentado, ponga su vista en Lucas 11, porque en ese momento que Jesús vive este episodio con sus discípulos, la corrupción en Israel era muy grande también para su tiempo. Y Él les enseña algo que hoy Dios quiere hablarnos a todos en este lugar. Cómo enfrentar la sociedad en la cual vivimos. Jesús le dijo a sus discípulos que para enfrentar la corrupción, la maldad que en su tiempo existía, tenía que ser con un arma. Y era la oración. Algunos pueden decir: pastor, eso es muy ridículo. ¿Vamos a cambiar la sociedad orando? ¿Vamos a cambiar nuestro entorno orando? Porque ese es el mensaje que Jesús le dio a sus discípulos. Pues la respuesta es sí, hermanos. ¿Cómo la iglesia podrá permear su entorno? Es con una vida de oración. ¿Será imposible? Para el hombre sí, para Dios no, porque Él puede cambiar a las personas. Y usted es resultado, usted es un testimonio de que Dios puede hacer las cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si usted está en este lugar y usted quizás recuerda su pasado, la gente diría: este hombre le va a ir mal en la vida. Pero algo pasó. Cristo lo encontró, lo alcanzó y su vida ahora es distinta. Pero ¿sabe qué? Hubo alguien que oró por usted para que eso se diera y cambiara su vida. Dice el texto 1, vayamos allá al texto. Jesús le dijo a sus discípulos que confrontaría las realidades de su tiempo con una actitud que Dios quiere que tengamos el día de hoy. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Fíjese, primero inicia este momento que Jesús estaba, ¿qué, hermanos? Orando. El apóstol Pedro dice que tenemos que imitar a Cristo y seguir sus pisadas y su ejemplo. Si somos cristianos, tenemos que ser hombres y mujeres que oren. ¿Cuántos dicen amén? Y si algo se ha perdido el día de hoy, es la oración en el cristiano. Se ora menos que nunca. Se ora muy rápido. No hay tiempo para la oración. Y Dios nos enseña que la oración es hablar con Dios. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Cerrar tus ojos naturales, abrir los ojos del corazón y comunicarte con Dios. Desde que nos levantamos, nuestro deber como cristianos es: Señor, muchas gracias porque abrí los ojos. Jesús dice el pasaje que Él se fue de un lugar a otro y que lo encontraron en un lugar orando. Y eso captó la atención de sus discípulos. Y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos ¿a qué? A orar. Qué importante es que entendamos nosotros que necesitamos aprender a orar. No importa cuánto tiempo tengas en el evangelio, a veces hay que corregir ciertas cosas que no están bien, incluyendo en el tema de la oración. Dejo un apartado ahí y vamos a buscar algunos textos. El Salmo 145, 18. Salmo 145, 18. Cuando Dios aparece en el monte Sinaí para entregarle los 10 mandamientos a Moisés, las tablas de la ley, según registra el Antiguo Testamento, que en el monte Sinaí había relámpagos y truenos y sonido de trompeta y mucho ruido. Salmo 145, 18. Y dice que esa escena estremecía al pueblo. No sabía cómo acercarse a Dios. Dice Hebreos 12, 29 que Dios es fuego consumidor, porque Dios es santo. Pero a pesar de que Dios es un Dios santo, un juez soberano, también la Biblia nos enseña que Dios es un Dios el cual está presto para que su pueblo se acerque a buscarle. Dice el Salmo 145, 18: cercano está que Jehová a todos los que le invocan. Hoy Dios nos enseña que Dios está, ¿qué, hermanos? Cerca. Dios está cerca de ti. Y Dios está tan cerca de ti que lo que Dios
desea es que su pueblo le busque. A veces pensamos o tenemos la idea de un Dios grande, místico, muy lejano de nosotros. Pero Dios está cerca de nosotros. Es más, Dios está en nosotros a través de Cristo Jesús. Si usted le busca a Dios, Dios le va a escuchar. Obviamente, si tiene una vida mal, tiene que pedirle perdón para que Él le perdone, limpie su vida y le pueda instruir. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, dice una versión, a todos los que le invocan en oración. Y a todos los que le invocan de veras. Ahí en el libro de los Salmos, Salmo 65, versículo 2. Salmo 65, versículo 2, encontramos un pasaje más donde nos habla que Dios está presto cuando su pueblo ora. Esto no era ajeno a Jesús o al pueblo judío. Ellos sabían lo importante que era la oración en su momento. Dice el Salmo 65, 2, tú oyes ¿qué? La oración. ¿Qué escucha Dios, hermanos? La oración. Tú escuchas la oración, a ti vendrá ¿qué? Toda carne. Y aquí la de todos los seres humanos. Encontramos aquí de que es un Dios accesible. Podemos ir a Dios, alabarle, glorificarle, darle gracias, pero también tenemos que ir para buscar su rostro, hermanos. Para buscarle. Y eso es lo que quiere Dios que entendamos en esta hora. ¿Cómo acercarnos a Dios? Dios está accesible. Yo no sé si usted tenga el hábito, pero siempre aprovecho la oportunidad y le digo a la congregación, cuando usted venga a este lugar, por muy sencillo y humilde que esté, lo primero que tiene que hacer después de que saluda al hermano es orar. No hay un altar como tal, pero allí en su silla usted, su deber es, Señor, gracias porque llegue a tu casa. Si no lo ha hecho, lo debe de hacer. ¿Sabe por qué? Porque Dios está cerca. Porque Dios nos guarda. El deber de todo cristiano cuando llega al templo, al santuario de Dios, es sentarse, arrodillarse y Señor, gracias, aquí estoy. Pasaron 7 días de la semana, fui a trabajar, quizás enfrenté peligros, pero tú me cuidaste. Tengo a mis hijos con bien, quizás algunos enfermos, pero tú nos has guardado. ¿Y sabe qué? Desafortunadamente es algo que no se hace. Hoy Dios quiere que corrijamos eso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted llega a este lugar, dele a Dios gracias, porque Dios escucha a aquellos que le buscan y le buscan de veras. Ahora sí, con esa introducción un poco extendida, vamos a ir a Lucas capítulo 11. Y dice Lucas 11:2. Los discípulos le preguntan y quieren aprender. Versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid, ¿qué, hermanos? Padre nuestro que estás en los cielos. Así comenzamos la oración, reconociendo que nuestro Dios, el Dios que adoramos, es un ¿qué? ¿Es nuestro qué? Nuestro Padre. En lo natural, hermano, usted que es hijo, cuando usted va con su padre, ¿cómo va? ¿Cómo se acerca a Él? Con respeto, con confianza, ¿cierto o no? Si está aquí su hijo y va con el papá, el hijo sabe que es su padre y sabe que acercarse con su padre le da protección, le da respaldo, le da cuidado. Yo he visto que, por ejemplo, en algunas reuniones en las escuelas, a veces los alumnos están en un lugar por ahí atendiendo algo y de repente ven que papá entró por la puerta de la escuela o del salón y el hijo de repente dice es papá y se siente contento y busca y corre a abrazarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el padre transmite seguridad, confianza, amor, cariño, ¿cierto o no, hermanos? Esa misma actitud Jesús dice deben de tener con nuestro Padre Celestial. Con esa misma confianza acercarnos a Dios, levantar nuestra oración y acercarnos a Él. Vamos a ir a Malaquías capítulo 1 versículo 6. Dios fue el Padre en la creación, es el Padre soberano,
es el Padre de la compasión, es nuestro Padre celestial que nos guía, y es un Padre con autoridad, nuestro Padre celestial. Si entonces decimos que Dios es nuestro Padre celestial, debería de haber hacia nuestro Dios, decía el hermano, respeto. Agreguemos honor, porque Él merece respeto, honor y gloria. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Malaquías 1:6, ponga su vista ahí. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Qué pregunta, esto es profundo. ¿Sabe por qué? Porque Israel como nación reconocía a Dios como su Padre, pero se había ido detrás de la idolatría. Le había dado a Dios la espalda. ¿Y sabe qué sucede con la iglesia al día de hoy? ¿Sabe que muchos cristianos le dicen a Dios que es su Padre, pero realmente no lo respetan y no lo honran como debe de ser? Malaquías le dice al pueblo: si el Hijo honra al Padre y el esclavo a su Señor, y si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra si yo soy su Señor? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis, ¿qué? ¿Mi qué? ¿Y sabe que se menosprecia el nombre de Dios cuando no le damos el respeto que Él merece? ¿Y sabe por qué hoy no hay respeto hacia Dios como creador, como redentor? Porque los padres no han enseñado a los hijos que a Dios se le respeta. ¿Sabe por qué la sociedad hoy está tan de espaldas a Dios? Porque en casa no se enseña a los hijos que las cosas de Dios se deben de respetar y tener temor y reverencia. Es en la casa donde inculcamos esos principios y valores. Y cuando vemos a un niño, un adolescente, que para Dios es lo mismo, es porque al padre le faltó eso. Hermanos que son padres, tienen una bendición con sus hijos por ser padre o ser madre, pero también tiene una responsabilidad de educarlos y enseñarles a respetar a Dios y las cosas de Dios. Aunque no hubo muchos amenes, es amén. Es en casa. Usted viene aquí 1 hora y media todos los domingos, y en 1 hora y media no voy a cambiar o van a cambiar las cosas. Usted debe hacer la tarea en su casa, hermano. Lo que vemos aquí en Malaquías es un pueblo que se alejó de Dios. Vayamos al texto una vez más de Lucas 11:2. La primera característica de la oración es reconociendo que tenemos nuestro Padre Celestial y tenemos que reconocerle como nuestro Señor, nuestro Dios. Y si reconocemos que nuestro Dios es un Padre, para nosotros hay que darle respeto. ¿Qué hace un padre cuando su hijo no lo respeta, hermanos? ¿Qué hace usted como padre cuando su hijo le falta respeto? ¿Lo deja así libre? ¿Qué hace? ¿Lo corrige? ¿Sí o no? Usted me respeta. Yo compartí hace un tiempo, el domingo pasado en la iglesia en Timilpan, después de la predicación aquí, de un incidente de una familia con uno de sus hijos. Y lo voy a comentar porque cabe aquí en la predicación. Los que ya lo escucharon, se les repite para que lo vuelvan a recordar. Una familia fue con su hijo o 2 hijos a un supermercado, y entonces el mayor quería un celular y insistía que quería el celular, que quiero el celular, mamá, que quiero el celular. Y de repente, al no conseguirlo, la hija le dice, o el hijo le dice: ya no te quiero porque no me compras lo que yo te estoy pidiendo. Entonces la madre aprovecha y le dice: ven para acá, te voy a explicar cómo está el asunto. Yo a ti te amo porque soy tu madre y te voy a amar siempre. Aunque te equivoques, aunque hagas cosas malas, te voy a amar porque soy tu madre, pero tú a mí me respetas. Así es el asunto. Los hijos a los padres, ¿qué? Dígalo. Como que costó a los jóvenes decirlo, pero es así. Los hijos a los padres los respetan. ¿Y los padres a los hijos qué? Los amamos. ¿Sí o no?
así se equivoquen, así se vayan al peor lugar, siempre el padre, la madre estará dispuesto a amar a su hijo. Y a veces los hijos aprovechan este chantaje y se aprovechan de los padres que no saben qué hacer, y los padres en su ignorancia ceden. Es que pobre de mí, si mi hijo no me va a amar, dice que no me quiere porque no le compré, y entonces el padre, la madre le compra lo que el hijo quería, y entonces se voltearon el asunto. Y hoy los hijos a los padres los chantajean. No, el deber del hijo es respetar a su padre, y el deber del padre es amar a su hijo. Y si eso lo colocamos en lo que estamos estudiando, si somos hijos de Dios, a nuestro Padre, que lo respetamos. ¿Cuántos dicen amén? Dice el texto de Lucas, la siguiente parte: Padre nuestro que estás en los cielos. Y número 2, la segunda característica, cuando oremos, Jesús dice: santificado, ¿qué, hermanos? Sea tu nombre. La palabra es agiazo en el griego y significa santo, y nos habla de una santidad, de una pureza en Dios. Reconocemos primero entonces que tenemos un Padre que nos cuida, que nos da confianza, pero también tenemos un Dios el cual no podemos acercarnos en pecado. Todos fallamos. Mientras estamos en este cuerpo, cometemos errores, equivocaciones, y si venimos así al templo o vamos ante Dios, tenemos que reconocer que fallamos hasta con el pensamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, perdóname. Perdóname. Porque aún sabiendo lo que tengo que hacer, aún sabiendo lo que sé de ti, fallo y me equivoco. Y tenemos que reconocer eso, hermanos. Mire lo que dice Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 1. Tenemos que reconocer la santidad, la pureza en la oración. Dice Lucas 18:1: y también les refirió Jesús una parábola sobre, ¿qué, hermanos? La necesidad de ¿qué? Fíjese, Jesús tenía ese encargo con sus discípulos y quería que ellos entendieran que la oración era de vez en cuando. Siempre. Siempre tiene que haber un espíritu de oración. Los hijos de Dios nos despertamos, oramos. Vamos a comer, oramos. Vamos a salir a un lugar, nos encomendamos en las manos de Dios. Llegamos a la casa, damos a Dios gracias. Vamos a cenar, oramos. Venimos al templo, oramos. Y usted dirá: pastor, yo no lo hago. Entonces está grave el asunto. Si es hijo de Dios, debe de estar siempre en comunión con Dios, porque orar es hablar con Dios. Jesús dice, les refirió una parábola por la necesidad de orar siempre. Y concluye, hermanos, ¿y qué? Y no desmayar. Y no desmayar. Y sabe que a veces se desmaya cuando vienen problemas. ¿Le ha pasado que de repente hay un problema, alguien se enfermó, hay una situación difícil en la casa y no hay ganas de orar? Hermanos, iglesia, oramos a Dios con ganas o sin ganas. Es nuestro deber siempre orar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo, vayamos al texto 3 de Lucas, el 2. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, ¿qué más? Venga tu reino. Y hasta ahí, venga tu reino. ¿Qué significa eso? Que el reino de Dios, donde Él gobierna, porque Él es rey, ¿sí o no? ¿Sí es así? En el reino de Dios, ¿quién reina? Dios. ¿Quién dirige ahí? Y los demás nos sujetamos a Él, ¿cierto o no? Bueno, que ese reino que usted tiene en su mente ahorita se implante aquí en la tierra. ¿En dónde? ¿O en quién? En usted. Que ese reino que usted reconoce en su mente, que Dios gobierna, que Dios lo puede, que Dios es grande, ese reino venga en su vida aquí en la tierra y gobierne su vida como usted lo piensa en su mente. Aunque solo hubo un amén, es amén.
¿Sabe por qué, hermanos? Porque eso significa que el que tiene que renunciar a su yo, ¿quién es? Usted. Porque para que Cristo reine en su vida, usted tiene que hacerse un lado. Su orgullo, su ego, su prepotencia, su vanagloria tiene que hacerse un lado. Porque si no, entonces no gobierna Cristo en el corazón del cristiano. Hay un problema hoy. La iglesia alaba a Dios, adora a Dios, pero no quiere que gobierne su vida. Porque que Cristo gobierne mi vida significa que yo tengo que tomar su cruz todos los días y hacer su voluntad en mi vida. Pero en la oración Jesús dice: cuando ustedes oren, pídanle a Dios que su reino se establezca en ustedes. Es decir, Dios no está al servicio del hombre, sino que su iglesia está a la voluntad de Dios. Amén. Cuando usted ora, ¿qué le dice a Dios? Señor, me duele aquí, quiero que pase esto en mi vida, te pido que me ayudes. Y tal pareciera como que fuera un pliego petitorio. Señor, dame, Señor, quiero, Señor, necesito, Señor, te pido. Y ahí estamos. No, debe de ser: Señor, ayúdame a entender tu voluntad en mi vida. Y quizás yo soy el que estoy fuera de tu reino. Amén. Así es. Porque Dios no es Santa Claus, hermano, que le pedimos y Dios nos da. Así no es la oración modelo. La oración modelo es de que nos sujetamos al reino de Dios. Amén. Nos sujetamos a la voluntad de Dios. Y si algo está sucediendo en mi vida, hay dos razones por la cual me pasó lo que está pasando. Número uno, Dios lo permitió. Y número dos, quizás yo no fui consciente, no fui diligente con lo que decidí para mi vida y para mi familia. Y quizás me equivoqué y Dios me está hablando. Amén. ¿Sabe que con el paso del tiempo, hermanos, yo he aprendido en el Señor que cuando Dios nos lleva a una cama a postrarnos, es porque Dios quiere hablarnos de algo que se nos olvida constantemente? Es en la cama o en una enfermedad donde Dios nos habla de una manera tan profunda, porque nos quita el orgullo y nos enseña que todos necesitamos de todos. ¿Sí o no? Cuando usted está enfermo y en cama, se da cuenta que no se puede levantar por usted solo y que necesita que alguien venga y le acerque las cosas. Y cuando alguien viene y le hace eso, usted dice: este hermano, este hijo, esta hija me ama tanto que a pesar de cómo soy, viene y me atiende. ¿Sí o no? Y usted comienza a ver más las virtudes que los defectos de los demás. Pero cuando usted está sano, lo que más ve son los defectos de los demás. Y cuando usted está enfermo, valora la vida, valora la familia y dice: qué hermosa es mi familia, quisiera disfrutarla más tiempo. Pero luego Dios lo sana, lo levanta de la cama y sigue haciendo lo mismo. Se le olvida. Pero es en la aflicción, hermanos, es en la tribulación donde Dios nos enseña a valorar las cosas que cuando estamos sanos no valoramos. A los hijos, cuando enferma mamá o papá, se da cuenta que papá y mamá valen mucho y quisieran tenerlos tanto tiempo con ustedes. Pero cuando los tienen sanos, no los cuidan, no los consienten, no los valoran. ¿O no? ¿O solo me pasa a mí? A todos. Entonces, dice el texto: venga tu reino. Siguiente característica en la oración: hágase, ¿qué, hermanos? Tu voluntad. Y ahí está la oración. Lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos es de que reconozcan que tenemos que entrar en el reino de Dios. Y en ese reino tenemos que hacer su voluntad en nosotros. No nuestra voluntad la debe de hacer Dios. Tenemos que reconocer constantemente que se haga su voluntad en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a una cita. Mateo 6:25. 6:25 de Mateo. Porque la siguiente característica de la oración modelo que Jesús está haciendo en ese momento
con sus discípulos, dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, y luego les dice, y el pan nuestro de cada día, ¿qué, hermanos? Es decir, Jesús les enseña a sus discípulos que además de que Dios gobierne su vida, también Dios es un proveedor. ¿Dios es qué, hermanos? Un proveedor. ¿Quién provee? Dios. Alguien puede decir, pastor, pero yo soy el que trabajo, yo traigo el gasto. No, tú eres un instrumento, porque sin vida y sin salud tú no trabajas y tampoco traes el gasto. Es Dios el que nos da la vida y la salud y nos enseña a proveer. Dice Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y sabe que aquí es donde a veces batallan muchos cristianos. Se afanan tanto en las cosas de proveer que se olvidan que el que provee es Dios, y que Dios nunca nos ha dejado. Y a veces usted dice, pastor, es que yo quisiera un poco más de cosas. A veces si recibes más de lo que tienes, te puedes alejar más del Señor. Jesús habla con sus discípulos y les enseña a reconocer que el que provee para nuestras necesidades siempre será, ¿quién, hermanos? Dios. Y aquí comienza Jesús a hablarles. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Los alimenta. Nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidades. A veces pensamos equivocadamente que tenemos que trabajar doble para tener más. Los hijos de Dios es encomendarnos al Señor. Señor, voy a hacer lo que tengo que hacer, trabajar en lo que tengo que trabajar, y yo sé que tú proveerás y no faltará. Yo le hago una pregunta a usted: ¿le ha faltado en su alacena comida? ¿En su cocina le ha faltado? ¿Sabe qué? Aunque sean tortillas, pero siempre han habido providencia de Dios. Por eso cuando vamos a comer, los hijos de Dios tenemos que darle, Señor, gracias, porque tenemos. Hay gente que realmente no tiene nada, pero los hijos de Dios siempre tenemos que Dios nos provee. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a concluir rápidamente en Lucas 11:4. Fíjese todo lo que pasa en la oración modelo. Cómo tenemos que acercarnos a Dios. Como Padre, dándole gracias, su santidad, su reino, su voluntad, su providencia. Y luego dice, y perdona nuestros pecados, porque también, ayúdenme a leer. Nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Hasta ahí. Pregunta, ¿sucede esto, hermanos? ¿Sabe por qué hay muchos cristianos con falta de rencor? O con rencor, mejor dicho. Porque no saben perdonar. Yo no sé si esta mañana tú has llegado a este lugar, a la iglesia, y tienes resentimiento hacia alguien. A veces los hijos hacia los padres con algunos hijos, porque el hijo dejó de hacer, el padre dejó de hacer, o hizo, qué sé yo. Pero en la oración que Dios quiere que hagamos sus hijos, tenemos que aprender a perdonar y a dar perdón si nos piden perdón. Si usted y yo no estamos con una vida de perdón, no podremos crecer, hermanos. Tenemos que reconocer que así como Cristo nos perdonó, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Perdónanos. Dios te dice, ya te perdoné tu pecado de ayer, de antier, del otro día, y tú no puedes perdonar a aquel que te ofendió. Vivamos en perdón. Y cada vez que tú ores y Dios ponga en tu corazón a orar, revisa siempre si tienes que perdonar a alguien o darle perdón a alguien. Dios quiere que en su oración perdonemos, que no carguemos cargas, que no seamos esclavos del orgullo, del rencor y del odio. Y concluye al final, versículo 4: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hay una frase que en su tiempo, cuando estaba con nosotros el hermano Moy, siempre nos decía en casa: si no tienes problemas, no los busques, no salgas de casa. Qué sabias, ¿verdad? Es decir, si no tienes problemas, no los busques. ¿Qué necesidad?
Quédate en casa. Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, que otra vez viene el incremento. Si no tienes necesidad de enfermarte, no busques la enfermedad. Amén. Quédate en casa, cuida a los tuyos, sé sabio, sé diligente. No busquemos problemas. Si usted sabe que el amigo, la amiga le trae problemas porque le hiciste hacer cosas malas, no se junte con él. Seamos sabios, hermanos. No busquemos problemas donde no los hay. Si no tienes que ir a un lado, no salgas. Quédate con tus hijos en casa, haz lo que tengas que hacer, y solamente cuando sea necesario sal, cuídate y cuidémonos todos.